Ya está grabando. Listo. Muy buenos días para todos. Siendo las 8:07 a.m., damos inicio a la comisión de mesa directiva del día de hoy, 10 de mayo de 2026, donde tenemos el siguiente orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura y aprobación de actas. Cuarto, proposiciones y varios. Doña Andrea Lugo Cortés como presidente y Andrés Felipe Ardila Vega como vicepresidente. Vamos a iniciar con el primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Buenos días para todos. Andrés Ardila, Presente. Liliana Uccelli, Muy buenos días para todas y para todos. Liliana Uccelli presente. Sergio Cáceres, Buenos días, Sergio Cáceres presente. Sandra Cantillo, Sandra Cantillo, Sergio Cardona, Michael González, Tomás López, Tomás López, Tomás, Andrea Lugo, Muy buenos días nuevamente para todos. Desearle un feliz día a todas las mamás de Usaquén, de Colombia, que sea un día muy, muy especial. También extenderle un cordial saludo de cumpleaños al alcalde local, Daniel Ortiz, que sean muchos años más. Andrea Lugo, el partido Mira, presente. Jorge Moreno, el micrófono apagado. Tomás Qué pena, López ¿se me escucharon? presente. Ahí ya. Buenos días para todos. Jorge Moreno, Partido en Marcha, presente. Dani Conde, Muy buenos días para todos. Gracias por este día, pero quiero darle la felicitación a nuestro alcalde local, Daniel Ortiz, que está cumpliendo años hoy. Que sean unos años de muy bendiciones y gracias por ser una madre con nosotros. Dani Conde, Partido en Marcha, presente. Jesús María Vivas, Gracias, buenos días. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo muy cariñoso a todas las madres en su día, a esos seres que luchan cada día por hacer de sus familias lo mejor, por trabajar y por criar bien a sus hijos y por la contribución que hacen para el bienestar de sus familias y de la sociedad. Feliz Día de las Madres. Igualmente me uno a la celebración de cumpleaños del doctor Daniel Ortiz Quintero, alcalde local de Usaquén, a quien le deseo feliz cumpleaños y que tenga muchos éxitos en sus labores personales y profesionales. Jesús Vivas presente. presidenta con 8 ediles presentes, tenemos quórum decisorio. Presidenta, buenos días. Secretario, buenos días. Compañeros, buenos días. Sandra Cantillo, Partido Alianza Verde, presente. Con 9 ediles tenemos quórum decisorio. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al segundo, aprobación del orden del día. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Uccelli, Liliana Uccelli aprueba. Sergio Cáceres, Apruebo. Sandra Cantillo, Apruebo. Sergio Cardona, Michael González, Buenos días, presidente. Apruebo el orden del día. Tomás López,
Buenos días, presidente, secretario, buenos días. Apruebo el orden del día. Andrea Lugo, Aprueba el orden del día. Jorge Moreno, Apruebo. Dani Conde, Apruebo. Jesús María Vivas. Apruebo el orden del día. Queda aprobado el orden del día, señora presidenta. Muchas gracias, David. Continuamos con el tercer punto, lectura y aprobación de actas. Para el día de hoy tenemos 4 actas, entonces para que por favor, David, nos ayudes con la lectura de las mismas. Iniciamos con el acta del 2 de mayo, Comisión Sector Social, Salud y Mujer. Iniciamos a las 8:16. Iniciamos con la vicepresidenta de la comisión, la Ilesa Liliana, con el tema seguimiento presupuestos participativos en temas de mujer. Iniciamos con 10 ediles presentes, se inició con el tema. La Ilesa Liliana dio una explicación de la citación que envió el edil Michael. Se le dio el uso de la palabra a Natalia, referente de mujer y género de la alcaldía, quien habló sobre la estructura de su presentación, la cual consiste en un barrido general de la ejecución de 2025 con presupuestos 2024 y sobre presupuestos 2025 con recursos 2026. Procede a explicar que se están ejecutando proyectos ligados a dos grandes metas, la 2611 y la 2424, y la 2630 dividida en tres submetas que incluyen la prevención de violencia en contexto familiar y violencia sexual, trabajada con integración social. Detalla los 3 procesos en ejecución, procede a explicar los avances del 2611, del convenio administrativo 417 con la Universidad Nacional, del 2317. También explica acciones incluidas como sensibilización, fortalecimiento de capacidades, acciones institucionales, educativas, juveniles. También detalla que tiene una convocatoria para 4 diferentes roles, gestoras de apoyo. Segundo. Bueno, continúa mencionando el lanzamiento de convocatorias de piezas comunicativas para la inscripción de las actividades. Eh, Habla también de las dificultades de gestión de espacios, aunque con aliados como universidades se han ido supliendo los espacios. Detalla la meta más avanzada, que la meta más avanzada es el fortalecimiento de derecho a autonomía económica con un 25% de avance. Explica que la alcaldía usa quien destinó recursos adicionales para imprimir más ejemplares de un juego implementado el 12 de abril en la Plaza Fundacional. Explica también las dificultades presentadas por tratarse de un convenio con Naciones Unidas. También habla sobre procesos de inscripción donde cerraron la convocatoria en la fecha programada, pero muchas mujeres no subieron la documentación completa. Menciona el acompañamiento psicosocial a las mujeres durante la culminación de los módulos de sensibilización y capacitación a profesores y funcionarios con acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer. Describe también la participación de una mujer cuidadora del medio ambiente, una mujer mayor, una con incidencia en política pública para la implementación de la ley 1257. Y aquí habla también de la iniciativa SOS Familia de Usaquén como continuidad del proyecto con Naciones Unidas. Habla de 280 millones para el fortalecimiento económico.
Y después se le da el uso de la palabra a Ley Michael, quien procede a resumir un poco lo expuesto. Después se le da el uso de la palabra a Ley Dani Conde, quien saluda a la doctora Natalia y plantea dos consultas específicas sobre los presupuestos para huertos mencionados. Oye, espérame que se me salió esto. Ya. Mencionados indicando que no fueron específicos los lugares. Natalia le da respuesta. eh, Habla de que el proyecto con el jardín botánico tendrá continuidad desde el sector de ambiente con priorización de huertas. Habla de servihuertas, específicamente explica a las mujeres que las mujeres participantes se comunicaron con varias entidades mediante oficio y a finales de marzo trabajaron en 2 mesas de trabajo con ellas. Después, Natalia aclara que no tiene claridad sobre el dato específico sobre BiblioRed y sugiere consultar a Jenny de la alcaldía local sobre el tema de BiblioRed. A las 9:06 de la mañana damos finalizadas la comisión. Firma Michael González como presidente, David Peñuela como secretario. La vamos a someter a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Uccelli, Liliana Uccelli aprueba. Sergio Cáceres, Apruebo. Sandra Cantillo, También. Apruebo. Sergio Cardona, Apruebo. Michael González, Apruebe el acta, secretaria. Tomás López, Apruebe el acta, secretario. Andrea Lugo, Apruebo el acta. Jorge Moreno, Apruebo el acta. Dani Conde, Apruebo. Jesús María Dios. Apruebo. Queda aprobada el acta con 11 votos, señora presidenta. Continuamos con el acta del 5 de mayo. Iniciamos de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Convivencia. Iniciamos a las 19, precedida por el de Andrés Ardila, con el tema implementación del Acuerdo 009 del 2024. Con 8 ediles presentes, se le dio el uso de la palabra a la edilesa Andrea, quien dio una introducción, según lo solicitado por el edil Andrés Ardila, sobre el seguimiento del proyecto, y pues mencionando o resumiendo un poco el proyecto. Espera un segundo que... Ahí ya. Después se le dio el uso de la palabra a Ana María Maldonado, la alcaldía local, quien se presenta como profesional del área de participación del área de participación de seguridad y convivencia. Explica que han estado cumpliendo el acuerdo mediante reuniones semanales con entidades como Policía Nacional, la Polca y otras, además de asistir a mesas de entornos escolares del DILE. Menciona que de estas reuniones salen compromisos institucionales que priorizan mensualmente y que la policía comunitaria tiene colegios priorizados para articular diferentes polígonos en problemáticas de seguridad. Explica que como alcaldía local han estado permanentemente con gestores de seguridad, policía comunitaria y FONAL, lo que ha reducido significativamente las riñas. Menciona que en las mesas escolares participa el ICBF, rectores del colegio y otras entidades. También menciona que se han realizado desmonte de cambuches cerca de entornos escolares con una línea prioritaria, operativos de movilidad en diversas calles y carreras donde se presenta problemas de mal parqueo y operativo de ruta pila para controles de rutas escolares. Después se le da el uso de la palabra de Nicolás García,
quien se presenta como profesional de planeación del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y aclara que los proyectos de acuerdo no gozan de erogación presupuestal específica, sino que deben aplicarse sobre metas y proyectos de inversión del plan de desarrollo según el POE. Aclara que el proyecto no aborda específicamente, bueno, aquí habla de el proyecto de kits de videovigilancia y aclara que el proyecto no aborda específicamente entornos escolares, pero estos deben ser considerados por el sector de seguridad. Después se le da el uso de la palabra a la iglesia liriana, quien plantea que no se hayan identificado ningún colegio vinculado a zonas seguras teniendo el recurso de 401 millones de pesos que deberían destinarse al cumplimiento del acuerdo. Solicita estadísticas de los colegios priorizados, pregunta sobre el criterio para construir zonas seguras y considera que si esta secretaría o el DILE debe priorizar zonas seguras alrededor de los colegios. Pregunta sobre la ruta Pila. Después se le da el uso de la palabra ley Jorge Moreno, quien pregunta sobre los requisitos para la entrega de kits o cámaras en zonas seguras. Y pregunta si tienen dificultades para entregar estos kits y cuánto plazo hay. Después se le da el uso de la palabra a la iglesia Andrea, quien se refiere a lo mencionado con Nicolás sobre el presupuesto, eh, mencionando que no, el proyecto no especifica destinación de recursos. Después se le da el uso de la palabra Leil Cáceres, quien explica varios problemas. El primero, que la alcaldía local junto a la Policía Nacional no tienen sinergia con el acuerdo distrital que prohibió el consumo y expendio alrededor de instituciones educativas a 200 metros. Después se le da el uso de la palabra a Nicolás, quien explica que cada kit de videovigilancia no debe estar compuesto por una sola cámara, sino por tres cámaras tipo bullet de exteriores para cubrir aproximadamente 100 metros por cuadra. Detalla también el kit de grabación, el DVR, monitor 4K, sistema de respaldo de UPS. Informa que esto se puede verificar en el proceso de SECOP. Eh, Después se le da el uso de la palabra ley Michael, quien critica que la JAL se volvió un paisajismo porque Nicolás dice que no está establecido taxativamente que el fortalecimiento debe darse a zonas seguras específicas. Cuestiona qué pasa cuando un área de seguridad, qué pasa en el área de seguridad, recordando un debate fuerte sobre cámaras de excedentes financieros. Nicolás hace claridad sobre la diferencia entre dos procesos mencionados de los 32 kit adquiridos por el Fondo de Desarrollo. Después se le da el uso de la palabra a Ana María, quien complementa explicando que aunque es del área de seguridad, hacen un estudio, las zonas seguras son iniciativas de la Policía Nacional y la Policía Comunitaria. Después, Ana María da respuesta aquí a lo que preguntaron los ediles. Andrés Ardila explica que... bueno, no. El edil Tomás plantea una inquietud sobre el fortalecimiento de cámaras existentes, recordando que cuando vino la Secretaría de Seguridad, dijeron que había habían varias cámaras funcionando aproximadamente la mitad. Eh, Después se le da el uso de la palabra a la iglesia Liliana, quien menciona que habían venido aproximadamente 5 veces. Espérenme que ya me perdí. Aquí pasamos a proposiciones y varios.
en este punto, donde leí Sergio Cáceres pregunta respetuosamente sobre algo que circuló respecto a la poda y tala de árboles sobre la carrera séptima. La ilesa Liliana menciona que han venido aproximadamente 5 veces del corredor verde, eh, explicando que el censo no es lo que estipula la resolución 000857, sino el censo de cuerpos arbóreos. Aquí esto quedó. Proposiciones y varias aquí arriba. Bueno, siendo las 10:40 de la mañana, se da por finalizada la comisión. Firma Andrés Ardila como presidente, David Peñuela como secretario. La vamos a someter a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Buccelli, Liliana Uccelli aprueba. Sergio Cáceres, Apruebo. Sandra Cantillo, Apruebo. Sergio Cardona, Apruebo. Michael González, Apruebe el acta. Tomás López, Apruebe el acta. Andrea Lugo, Aprueba el acta. Jorge Moreno, Apruebo. Dani Conde, Conde apruebo. Jesús María Vivas. Apruebe el acta, señor secretario. Gracias, coronel. Queda aprobada el acta con 11 votos. Señora presidenta, continuamos con la siguiente, que es el acta de el 5 de mayo de la Comisión de Cultura. Presidida por el edil Dani Conde. Iniciamos a las 10:04 con el tema posible demolición del Teatro de Servita y sus implicaciones en el sector cultura en Usaquia. Iniciamos con 8 ediles presentes. Se inició con el tema. El edil Dani Conde dio, bueno, dijo que entidades estaban citadas: Cultura, Integración Social, Alcaldía, Subred. Se presentó Melissa Vera de la Alcaldía y después se le dio el uso de la palabra a Germán Ruiz, arquitecto de la Subdirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, quien explicó detalladamente la situación del teatro en el contexto de la ampliación del Hospital Simón Bolívar, informando que participaron en la citación del 18 de febrero, donde conocieron las inquietudes sobre la posible demolición del teatro, comprometiéndose a realizar averiguaciones oficiales. Explica que elevaron esa consulta a la mesa de gestión del suelo para equipamientos de la Secretaría, ¿cómo? Equipamientos donde participa la Secretaría de Salud, obteniendo como respuesta que el proyecto de la ampliación del hospital se encuentra en etapa de viabilidad técnica y financiera, siendo aún muy inicial. Detalla que el proyecto busca financiamiento a través de asociaciones públicas privadas con tiempos de ejecución a largo plazo, eh, estimando que una posible demolición no ocurrirá hasta dentro de 3 o 4 años. Después se le da el uso de la palabra a Laura Garzón de la Secretaría de Cultura, quien explica que se ha venido realizando articulaciones con equipamientos cercanos privados, específicamente mencionado el Colegio Santo Ángel, que cuenta con un auditorio y coliseo, estableciendo la coordinación para que en caso de que el proyecto se ejecute a mediano plazo, puedan atender la base cultural. Después se le da el uso de la palabra a la doctora Tulia de Integración Social, quien dio lectura a una respuesta que había sido entregada previamente a la JAL. Después se le dio el uso de la palabra a Alex Caneo, referente de proyectos de la subred, quien explica que sus compañeros ya mencionaron gran parte de lo que él iba a exponer, aclarando que se trata de una iniciativa bajo APP en cabeza de la Secretaría de Salud,
y detalla que existe una, perf- ¿una qué? Prefactibilidad que se va a probar a factibilidad existiendo proyectos estructurales y complementando intervención estructurales que complementarán la intervención del teatro. Después se le da el uso de la palabra a John Caun de la alcaldía local, quien se presenta como parte del equipo de cultura, explicando que su participación en la sesión es principalmente para acompañar a otras entidades que tienen a cargo el tema del teatro de Servita. Después se le da el uso de la palabra a la iglesia Liliana, quien expresa que existen varias inquietudes que se han desarrollado a lo largo de 3 o 4 sesiones desde el 21 de enero del 2026. Destaca la importancia de recordar que desde el Fondo de Desarrollo se estableció una apropiación financiera de más de 3.400 millones de pesos distribuidos anualmente como inversión final en el teatro. Solicita formalmente el inventario mencionado que tienen las actas de inicio cuando se entregó el teatro. Pregunta sobre los escenarios de conciliación que apoya la Secretaría Distrital de Cultura. Deme un segundo, porfa. David, ¿dijiste 1.400 o 3.400? Perdóname, es que no alcancé a escuchar. Ya te Bien, digo. qué pena contigo. Tranqui, espérame, lo estoy buscando. A lo largo de 3 sesiones, recordando todo, solicita formalmente el inventario. Apropiación financiera de No más te... de 3.400 millones de pesos. Gracias. Y bueno, aquí continúa la iglesia Liliana preguntando sobre los escenarios de conciliación. Y cuestiona sobre cómo se reemplazará el escenario durante la construcción. Y finalmente solicita un consolidado de las apropiaciones financieras y invertidas en el teatro de Cervito. Después se le da luz de la palabra a Leil Tomás, quien destaca la importancia de que las entidades estén presentes y solicita aclarar los comentarios de la comunidad sobre el inicio inmediato de la obra. Después se le da luz de la palabra a la iglesia Andrea, quien eh, informa. Deme un segundo, acepto aquí. Ah, eh, eh, bueno, aquí la iglesia detalla de que el 28 de febrero radicaron una petición a la Supra Norte solicitando información general del proyecto. Después se le da el uso de la palabra a a Santiago Garcés, operador del teatro, quien detalla que el inventario actual del teatro, bueno, aquí enumera los sistemas que hay con pues todo el tema técnico, el video in, las sillas y demás. Después se le da el uso de la palabra a Germán Díaz, arquitecto de la subdirección de la Secretaría de Cultura, quien habla de los procesos de mitigación en caso de que el proyecto sea 100% viable y tenga articulación de su realización entrando en un proceso de mitigación probablemente liderado por Integración Social y la Secretaría de Salud. Eh, Habla de que el 13 de mayo a las 5 de la tarde en el CDC se hizo una socialización, se hará una socialización el 13 de mayo, donde estará el secretario de Cultura. Y después se le da el uso de la palabra Ley Cardona, quien hace una recomendación a las entidades sobre si hay alguna comunicación oficial respecto a lo que pasará con el teatro, entendiendo que el anteproyecto aprobado aún se requiere de tiempo. Eh, bueno, después se le da el uso de la palabra al, a Santiago Garcés, quien agradece a los ediles y pregunta, bueno, y queda pendiente si hay alguna pregunta. A las 10:17 de la mañana se da por terminada la comisión
Firma Dani Conde como presidente, David Peñuela como secretario. La vamos a someter a votación. Andrés Ardila, ¿Bolo? Apruebo. señora No. Ay, perdón, es que estaba. Liliana Bocelli, Liliana Uccelli, apruebo. Sergio Cáceres, Sergio Alejandro Cáceres, Sandra Cantillo, Apruebo el acta. Sergio Cardona, Apruebo el acta. Michael González, Apruebo el acta. Tomás López, Apruebe el acta, secretario. Andrea Lugo, Apruebo el acta, señor secretario. gracias, Jorge Moreno, Jorge Moreno, Apruebo. Dani Conde, Apruebo. Jesús María Vivas. Apruebo, señor secretario. Queda aprobada el acta con 10 votos, señora Presidente. Continuamos con la siguiente, que es el acta de el 8 de mayo, Comisión de Plan de Desarrollo, presidida por el coronel. Eh, Iniciamos a las 10:03 de la mañana con el tema Vueltas Urbanas y Comunitarias en Usaquia. Con 7 ediles presentes, se inició con el tema, se le dio el uso de la palabra a Jenny Lozano, referente a ambiente, quien procede a dar respuesta al cuestionario enviado por el presidente. Informa que la base de datos de la alcaldía tiene registrada aproximadamente 350 huertas, de las cuales 110 están activas y 44 inactivas. Y el resto no han logrado establecer comunicación. Explica que trabaja en articulación con el Jardín Botánico y la red local de agricultores, mujeres cuidadoras e instituciones sociales como la Fundación Mario Bora y Fundación Cardio Infante. Detalla que la población vinculada incluye mujeres cuidadoras, adultos mayores e instituciones educativas, y que la producción se centra en hortalizas como lechuga, rábanos, acelgas, brócoli y bueno, ahí está todas las plantas que sean. Describe los programas de formación que incluyen cursos básicos de agricultura urbana y cursos especializados en marketing y gastrobotánica, banco de semillas agroecológicas y comunitarias. Explica los impactos ambientales mediante sistemas de riego, tanques para recoger lluvia. Presenta las metas del cuatrenio, que incluyen la implementación de 42 huertas urbanas y 70 rurales. Después se le da el uso de la palabra al coronel, quien plantea una inquietud sobre la articulación de los procesos con estrategias de seguridad alimentaria y participación comunitaria, haciendo referencia eh, ¿a quién? Bueno, al video que ahora me falta darme cuenta. Aquí voy a hacer una corrección a esta acta porque aquí falta que se presentó un video eh, donde unos ciudadanos hablan sobre ¿qué? Un mercado campesino que se presentaba en Usaquia. Y aquí el coronel hace énfasis a ese video. Eh, Después se le da el uso de la palabra Leila Andrés Ardila, quien se refiere al video mostrado al inicio de la sesión, aclarando que fue él quien solicitó el operativo de recuperación del espacio público junto al edil Michael en el área de San Patricio, y que han estado trabajando en temas de seguridad en diferentes frentes. Explica que la opinión de la comunidad de San Patricio está dividida, pero desde su perspectiva personal y bajo
Trabajo Territorial está en contra del usufructo de parques públicos en Bogotá, argumentando que el mercado en cuestión no presenta ninguna vulnerabilidad económica, sino una extensión comercial de un local que utiliza un camión valorado entre 90 millones de pesos para empacar productos y ubicarlos durante 5 horas en el Parque Rueda Vargas. El Michael también, bueno, el Michael se enfoca en el tema principal de la comisión, preguntando si ya existe la caracterización de los sitios donde se realizaron las intervenciones de las huertas. Pregunta sobre las zonas rurales y urbanas donde se han empezado a realizar las intervenciones. Jenny, después se le da el uso de la palabra Jenny, quien explica que actualmente están realizando la identificación a través de presupuestos participativos, mencionando que hubo una iniciativa ganadora y están analizando la zona para formar un convenio similar al del año anterior. Detalla que el año pasado se ha trabajado intensamente en Cerrezuela, identificando zonas rurales y que los requisitos son para los sitios incluyen que sean propiedad de los beneficiarios, que estén dispuestos a cultivar las plantas y informa que ya se realizaron reuniones con presupuestos participativos. Después se le da el uso de la palabra Leil Cardona, quien plantea inquietudes sobre el cuestionario, sobre el presupuesto de 400 millones de pesos aportados por la alcaldía local, preguntando si todo se fue destinado a componentes de formación específicos. Jenny confirma que la formación abarca desde el cultivo y el sostenimiento hasta la comercialización de los productos. El Jesús María Vivas recuerda haber asistido a una exposición en Servita sobre semillas en proposiciones y varios. No tuvimos proposiciones y varios a las 10:36 de la mañana. Se da por terminada la comisión, firma el coronel Jesús María Vivas como presidente y David Peñuela como secretario. La vamos a someter a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Buccelli, Liliana Uccelli aprueba. Sergio Cáceres, Sandra Cantillo, Apruebo. Sergio Cardona, Apruebo. Michael González, Apruebo. Tomás López, Apruebo el acta. Andrea Lugo, Apruebo el acta. Jorge Moreno, Apruebo. Dani Conde, Apruebo. Jesús María Vargas. Apruebo el acta, señor secretario. Gracias, coronel, que aprobada el David, acta. ¿me dejas abstención? Porque yo recuerdo que yo no asistí a esa sesión. Bueno, entonces con 9 votos positivos y una abstención queda aprobada el acta, señora presidenta. Muchísimas gracias, David. Ya fueron leídas y aprobadas las 4 actas que teníamos para el día de hoy, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces vamos a continuar con el siguiente punto, el cuarto punto, proposiciones y varios. Si alguno de los ediles desea tomar el uso de la palabra. Bueno, creo que acá en sala no, ninguna ha levantado la mano y en el chat tampoco, ¿cierto, David? No, señora. Listo, entonces siendo las 8:47 del día 10 de mayo, damos por finalizada la sesión. Agradecerles a todos por acompañarnos en esta comisión. Mil gracias y nos vemos mañana. Gracias, señora Gracias, presidente. presidente. Gracias. Hasta mañana.